¿Qué tal, compañeras y compañeros? Hoy día estamos con Demetrio Hernández, él es secretario general del MIR. Hoy día vamos a conversar sobre el análisis que tiene el partido sobre la situación nacional, particularmente sobre la elección presidencial y el contexto de elecciones. Esta elección presidencial tiene la particularidad que la mayoría de los partidos políticos están atacados o cuestionados por una serie de casos de corrupción. Además, con la nueva ley de partidos políticos, el refichaje les resultó bastante más complicado de lo que ellos mismos pensaban. ¿Cuál es el análisis que hace el partido, el MIR, sobre la situación nacional, una situación general sobre lo que vive la sociedad actualmente? Hola Francisco, mira, antes de meternos directamente en el tema de lo electoral, quizás sería bueno o es necesario establecer cuál es el telón de fondo en donde se están produciendo estos problemas. A juicio, digamos, de nuestro partido, ¿qué es lo que está en crisis expresado en esto de la corrupción, en sus distintas, digamos, facetas o expresiones? Lo que hay aquí, a nuestro juicio, es en distintos grados una crisis del pacto generado en torno a la salida de la dictadura, ¿ya? Si vamos a hablar de corrupción, la corrupción tiene su antecedente en ese pacto, ¿ya? En ese pacto donde se esconden los derechos de las personas a la verdad y la justicia para poder salvaguardar entonces a todos, digamos, los violadores de los derechos humanos, ¿ya? Las platas, digamos, que se robaron de una u otra manera se esconden, ¿ya? Y empiezan a aparecer posteriormente ese tipo de cosas, digamos. ¿Por qué? Porque el pacto así lo generó, porque así se dio eso, ¿ya? Vamos a cambiar la dictadura militar por una supuesta transición hacia la democracia, pero esto tiene condiciones. Entonces esas condiciones que se generaron allí son las que hoy día están apareciendo, son las que hoy día están mostrando la podredumbre precisamente de ese pacto. Entonces, uno de los temas, yo diría que son determinantes en ese pacto y sus expresiones posteriores, es que ese establecía con mucha claridad la ausencia del pueblo en la toma de decisiones. Entonces, hoy día se trata de resolver los problemas, digamos, en carabineros, los problemas en las Fuerzas Armadas, en particular en el Ejército, los problemas en el aparato judicial, los problemas, digamos, en el Parlamento, en el gobierno, etcétera, etcétera, mediante medidas de tipo técnica, mediante medidas administrativas, con superintendencia, pero nunca con Contraloría, con fiscalización popular. Y es precisamente ese pacto, ya que considera esta ausencia de participación en las decisiones de las personas, la que genera las condiciones para que estemos hoy día inmersos en una situación de crisis, ¿ya? En la que ninguno de los detentores del poder, digamos, puedan mostrarse efectivamente limpio. Lo último que quiero decir respecto de este tema es que si una de las cosas que ha quedado en evidencia es que nunca ha dejado de mandar en Chile el empresariado. O sea, el empresariado dijo: yo quiero decisiones políticas y voy entonces a entregar dinero a todos los partidos políticos, porque finalmente, ¿ya?, es lo que se va a transitar aquí no es hacia la democracia, sino que a un perfeccionamiento de la economía neoliberal, de la cual yo soy el dueño. Y por lo tanto, yo compro, digamos, a todo el mundo, compro conciencia, ¿verdad? ¿Ya? Y hago, digamos, que todo el mundo funcione. Si tú te das cuenta, todo está alrededor de las personas que recibieron dinero, digamos, pero no de quienes compraron, que son los empresarios. Los empresarios están afuera. Los empresarios no tienen ningún problema, que son ellos los que precisamente parte importante de los gestores. Entonces, todo eso es lo que estamos viendo hoy día, ¿ya? Lo más reciente, ¿verdad?, lo de los carabineros. ¿Qué es lo que tiene? Tiene su antecedentes en cómo se genera la salida de la dictadura militar para una supuesta transición hacia la democracia, ¿ya? La alegría ya viene, fue el gran eslogan que de verdad hizo creer a muchas personas de que eso iba a ser así.
Hoy día, ¿verdad? Uno puede decir, mira, las estadísticas, que es lo que están mostrando, que más o un 70% casi de la población chilena no, ya no sabe, digamos, ya no cree de que de que la alegría vaya a llegar. El aumento de la cesantía está escondido, digamos, detrás de las personas que trabajan una vez a la semana o que tienen trabajo, digamos, por cuenta propia. Entonces, por lo tanto, digamos que yo, para sintetizar, ¿qué es lo que está en la base de los problemas que se están viviendo hoy día en la sociedad chilena? Es este pacto que se agota en distintos grados, que se agota y muestra la podredumbre que dio origen entonces, digamos. Y por lo mismo la gente no está votando, no es solo por la corrupción, sino por el contexto de crisis de ese pacto de gobernabilidad. Por supuesto, si a ti te dicen, mira, ¿sabes qué? La alegría va a venir, la alegría ya viene y la alegría no llega, después te dicen que va a haber crecimiento con equidad y no hay equidad. Te dicen, va a haber educación gratuita y no hay educación gratuita. ¿Ya? Si te dicen, digamos que, sin embargo, estamos en la OCDE, ¿ya? Estamos en la OCDE, digamos, en teoría un club de los países desarrollados, con los índices de injusticia social que existe. ¿Dónde? ¿Quién va a creer, digamos, que esto es así, verdad? ¿Quién va a creer, digamos, de verdad, de que, en definitiva, en el sur de Chile exista un amplio espacio, digamos, de trabajar con los productos, digamos, ¿cómo se llama?, digamos, del mar? Sin embargo, sean pequeñas empresas, digamos, las dueñas, y no los chilenos. Hoy día hay una gran huelga en una de las empresas más importantes, más grandes del mundo, en el área del cobre, que el cobre, siendo chileno, la empresa no lo es. Sin embargo, tenemos falto en dinero para educación, salud, vivienda. Sin embargo, la plata, digamos, se va para afuera. Los fondos de pensiones están en el exterior, no son tuyos, siendo plata, digamos, de los chilenos. Entonces, eso, la corruptela, digamos, que hay, donde no hay definitivamente, digamos, ninguno va a caer, digamos, en la cárcel. Sin embargo, la otra persona comete, digamos, una pequeña falta y va a la cárcel, ¿no? Entonces, uno más otro, definitivamente hacen que casi el 70% no crea en esto. Eso es efectivamente para un gobierno democrático, para un gobierno que dice que quiere, a una sociedad que quiere ser democrática, es una falta muy grande. Pero eso estaba considerado así. Ellos lo establecieron de esa manera. Fue parte del compromiso de que la mayoría de la sociedad chilena no formara parte de las decisiones. Digo, por ejemplo, mira, yo soy profesor, hace 2 días atrás, supuestamente por algunos cambios, digamos, curriculares que hay que hacer, digamos, para tercero y cuarto medio, se nos ha hecho, digamos, una consulta nacional de algunas horas respecto de ese currículum, en donde es imposible, digamos, discutir todas las cosas. Sin embargo, después se va a presentar como que hubo una gran consulta, digamos, a toda la sociedad, pero una cuestión meramente formal. Se parece un poco al proceso constituyente. Se parece más o menos al proceso constituyente. ¿Te das cuenta? O sea, la gente, digamos, algunos ya no están creyendo, por supuesto, una gran mayoría ya no está creyendo, pero algunos que todavía creen que es posible, después se desengañan porque se dan cuenta de que es un tongo, tanto esa como una otra cantidad importante de movilización. Uno más. Entonces, ¿cómo va a creer? Compañero, para meternos ya de lleno en el tema electoral y de alianza, en las últimas elecciones municipales el MIR participó de un pacto con el PRO, con algunos concejales y un candidato a alcalde. ¿Se mantiene esa alianza? ¿El MIR ya proclamaría a Marco Enrique Minami como candidato presidencial este año? No. Nosotros, digamos, mucho respeto con Marco. Marco no es nuestro candidato presidencial, ya no es una decisión que nosotros hayamos tomado. Efectivamente, lo que tú dices es cierto, llevamos algunos candidatos. En ese minuto podíamos llamar, pero estábamos en pleno proceso nosotros de legalización, ya lo que nos dejó, digamos, una gran parte, digamos, fuera, ¿no? Pero no es así. Marco, digamos, con todo el respeto que le tenemos, no es nuestro candidato presidencial, porque incluso estamos considerando que por lo menos en primera vuelta, podría ser correcto llamar a votar nulo. ¿Y por qué consideraciones? ¿Por qué consideraciones? Porque si tú ves el escenario en donde todavía no está claro nada, no está claro absolutamente nada, tú ni siquiera sabes
cuáles van a ser los candidatos presidenciales. Por el fichaje. Por todos los problemas que, claro, por lo que tú dices, digamos, no sabemos si los partidos van a ser legales o no, etcétera, etcétera. Nosotros definimos, mira, desde hace un tiempo a esta parte dijimos, vamos a entrar en un tiempo, en un periodo que tiene límite, que nosotros denominamos de operaciones políticas y presiones, ¿ya? Operaciones políticas, digamos, para bajar a algunos y presiones, digamos, para hacerte más importante respecto de otros, que sea. Entonces, todos, tanto nueva mayoría, digamos, derecha, digamos, como los que están afuera, están a nuestro juicio, digamos, en eso, ¿no? Tanto Frente Amplio, digamos, como los demás, están todos haciendo, digamos, los juegos pertinentes para hacerse importante, necesario en el caso una segunda vuelta, precisamente porque no está claro si va a aumentar o no va a aumentar la cantidad de abstención. Entonces, claro, ¿por qué nosotros consideramos el tema del voto nulo en primera vuelta? Porque para nosotros, no estoy diciendo que ya sea una decisión, estamos diciendo que estamos haciendo una consideración en que nosotros suponemos de que en ese 70% de población que no vota, hay un sector importante un sector importante, un sector dentro del 70%, nosotros hablamos en realidad de un 10% de ese 70%, que es persona consciente, que tiene información, que está analizando permanentemente el tema y no compra, no asume toda esta parafernalia que hay de un tipo o de otro. Y nosotros decimos, podemos a ese sector decirle, mire, sabe que usted se ha defraudado tanto tiempo atrás, en una y en otra, y creyó en una y en otra. Así, hoy día tiene la posibilidad que mediante el voto nulo usted ejerza presión, ejerce una presión, porque tanto Frente Amplio como las otras candidaturas, ya Frente Amplio no va a ganar. Entonces, ¿qué es lo que está? Va a tratar, digamos, de ganar en algunos diputados. Pero ¿y las presidenciales qué? Ya lo tienen establecido ellos, que van a negociar. Entonces la presidencial, que lo que es una preparatoria de una negociación en segunda vuelta, precisamente cómo está este tema, digamos, ¿ya? Entonces nosotros decimos con mucha claridad, voto nulo podría ser un punto, al igual que esto, digamos, de presión, ¿ya? O sea, todos los que aspiramos que efectivamente generáramos las condiciones para transitar hacia la democracia, para que de verdad hubiese, ¿ya? Resulta que tenemos posiblemente hoy día la posibilidad, mediante el voto nulo, no ese voto nulo, digamos, ya para dejar todo, digamos, de lado, al contrario, para decir, mira, aquí hay un porcentaje, digamos, importante de personas que han querido cambiar esta cosa y que se han defraudado. Nosotros decimos, sí, confíen en el MIR. ¿Y por qué? Pues nosotros estamos limpios, absolutamente limpios, a diferencia, digamos, de todo el resto que no puede mostrar la misma transparencia que nosotros. Sería más un voto nulo en el sentido de que ninguna candidatura de las otras agrupaciones va realmente a disputar la presidencial, y el voto nulo también es una opción de protesta, una opción de crítica, una opción de la necesidad de una alternativa que realmente aspira a gobernar el país. Sí, podríamos, o sea, de hecho se entiende en ese sentido. Si es que se llama votar nulo. Si es que se llamara votar, digamos, nulo, tendría esa, por supuesto, como una de las consideraciones. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio no quiso ser amplio, ¿sí? El Frente Amplio, con todo, digamos, lo que nos puede parecer a nosotros simpático, muchos, digamos, de ellos, y con los cuales con algunos de ellos, hemos tenido trabajo social y hemos trabajado en las universidades, digamos, en los procesos, digamos, electorales, no quiso ser amplio. ¿En qué sentido no quiso ser amplio? Porque el Frente, ese llamado Frente Amplio, es más bien un Frente Amplio de los iguales, de los muy parecidos ideológicamente, ¿ya? Pero si ellos tenían el Frente Amplio del Uruguay, como una suerte modelo, el Frente Amplio del Uruguay es ideológicamente amplio, políticamente amplio, ¿ya? No están ahí los iguales, ¿verdad? Los parecidos. Este sí es de los parecidos, ¿ya? ¿Y cuál es el tema? ¿Cuál es una de las consideraciones a nuestro juicio, digamos, de fondo de ese Frente Amplio? Que la mayor parte de ellos depende de la nueva mayoría. La mayor parte de ellos son funcionarios de la nueva mayoría. Entonces aparece seriamente como la nueva mayoría que genera su propia oposición a partir de sus propios funcionarios. Eso es para nosotros
Y no estamos diciendo que con eso, al reconocer eso, nosotros decimos, cerramos la puerta, no hacemos... No, no, al contrario. ¿Ya? Es así. O sea, no nos engañamos con eso. ¿Qué quiero decir? Jackson sale porque la nueva mayoría se omite. Santiago, no es un distrito menor. O sea, si yo le estoy dando la posibilidad en Santiago a alguien que no es de la nueva mayoría para que salga electo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo después cobro, ¿verdad? Lo mismo, digamos, en el caso de los otros. ¿Cuántos de la nueva mayoría, digamos, del Frente Amplio son funcionarios de gobierno? O sea, yo como nueva mayoría he generado mi oposición controlada, ¿ya? Ordenada. Esa es nuestra interpretación. ¿Significa que tenemos que cerrar? No, porque hemos hecho alianzas en distintas universidades para trabajar juntos, pero no nos engañamos con respecto al tema. Ese Frente Amplio, si hubiera querido ser amplio, lo habría sido, pero no quiso, no quiere. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tiene planteado? Acumular la mayor cantidad de fuerzas posible, digamos, para negociar una segunda vuelta. Lo mismo, digamos, que el resto de las candidaturas. Entonces, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Aún no habiendo resuelto el tema, digamos, de la legalización de nuestro partido. Si hubiésemos resuelto, tendríamos nuestra propia candidatura, ¿ya? Pero no la tenemos, no logramos hacerlo, pero eso no significa que no tengamos opinión política. Y si tú te das cuenta, la votación de todo el mundo que está ahí está dentro del 30%. O sea, hay una disputa entre ese universo. Y se va reduciendo en cada elección. No estamos hablando del 100%. Nosotros creemos firmemente. ¿Y por qué te digo que sería en primera vuelta, digamos, si resolviéramos algo? ¿Por qué sería para la primera vuelta? Porque no descartamos que ellos despierten y entiendan de que se requiere de un amplio acuerdo para recuperar la estabilidad, para recuperar la confianza de la sociedad chilena. ¿Ya? Tú mencionaste un poco el Frente Amplio, que es la novedad de la alianza en esta presidencial. Agrupa una serie de colectivos, partidos en formación, de izquierda, democráticos, progresistas. Y algunos preguntan, ¿no debería estar el MIR participando de ese Frente Amplio? ¿No debería? ¿Cuál es el aporte que podría hacer el MIR ahí? Más que estar por fuera del Frente Amplio. Se da la presión. El MIR, si hay una alianza de izquierda, o un poco más amplia que de izquierda, el MIR debería estar en ese lugar haciendo algún aporte. ¿No podría hacer algún aporte el partido? Nosotros desde hace bastante tiempo hemos planteado la necesidad de lo que tú mencionas, la necesidad de constituir una fuerza alternativa. Pero ¿cuáles son los temas que nosotros estamos viendo? Pues por nuestra experiencia nos indica que todas las fuerzas de distinto carácter, progresista, de izquierda, etcétera, etcétera, se unen, buscan, escriben, discuten hasta alta hora de la noche, sacan resoluciones previo a los procesos electorales. ¿Ya? Como ahora. Como ahora. Están en eso. Entonces, y esas no sirven. Esos procesos, así, son procesos electorales. ¿Qué es lo que requiere la sociedad chilena? ¿Qué es lo que requieren los trabajadores, sus familias? Requieren de que esa discusión sean pasados los procesos electorales y se constituyan las alianzas pasados los procesos electorales. Precisamente para establecer el programa y trabajar en torno a las necesidades de los sectores populares, de las cuales nosotros somos parte, posterior a los procesos electorales, y afirmar esta alianza, afirmar mediante la movilización social, ya, los procesos electorales que vienen. Pero parte de ese proceso más amplio. Pero como parte de ese proceso más amplio. O sea, una fuerza que se va constituyendo, primero como oposición con perspectiva de alternativa, tiene tal nivel de acuerdo que enfrenta los procesos electorales de manera conjunta. ¿Ya? Pero no es posible. Y por supuesto en eso nosotros sí tenemos que decir, sí tenemos que aportar, sí tenemos que entregar, digamos, nuestras reflexiones. Pero si ellos no quieren, no es mediante la presión nuestra que vamos a tener ahí, digamos. Por eso que te digo, esta idea de la votación nula tiene también el sentido de decir, yo no puedo ir, llamar a votar nulo, una parte en donde, o sea, no puedo, si no me dejan entrar, ¿ya?,
Después no me pueden pedir, digamos, que los apoye. ¿Me entiendes? O sea, aquí no estamos hablando de, ¿cómo se llama? No es esta es política, ¿ya? O sea, si a mí no me invitan, digamos, a participar de un proceso que yo he venido planteando con mucho tiempo de anticipación, con esas características, después de manera gratuita, digamos, ir a apoyarlo, ¿a título de qué? No, nosotros decimos, bueno, acá hay un sector importante que no ha tenido expresión política y que es necesario darle esa alternativa. Yo digo, si yo soy funcionario, como gran parte del Frente Amplio es funcionario de la, ¿qué independencia pueden tener ellos para hacer oposición? Como la reforma educacional, por ejemplo. Por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué ellos no han establecido, teniendo diputados, teniendo una cantidad supuestamente importante de inserción social, por qué no han construido un movimiento político y social de oposición de carácter permanente? ¿Por qué solamente cada ciertas cositas, digamos, coyuntura, digamos? Entonces, claro, es sospechosa la hueá convenial, ¿no? Claro. Sí, es sospechosa. Tú mencionaste la tercera fuerza, la idea de armar un conglomerado que sea una tercera fuerza aspirando a gobernar el país. En eso el Marco Enrique Minami lo planteó en algún momento. Quería citar aquí una entrevista que dio Camilo Lagos, que es presidente del PRO. Señala, un acuerdo del PRO con el Partido Comunista permite construir un polo de izquierda progresista para el siglo XXI. El PRO no va a entrar a la nueva mayoría, pero sí está disponible para trabajar con generosidad y construir un nuevo espacio político, social, de la izquierda y la centroizquierda. ¿Cómo ves ese acercamiento? ¿Ve un acercamiento en el sentido de ampliar la nueva mayoría o de otro carácter? En el contexto de que sí, ellos hablaban de la tercera fuerza hasta hace poco. Sí, yo no te podría responder, digamos, qué es lo que ellos están pensando, pero creo que sí, todo esto está bajo la presión de la coyuntura electoral. ¿Ya? Todo estos procesos hay que verlo al día siguiente de que terminó la elección. ¿Ya? ¿Qué pasó con todas estas tremendas, digamos, declaraciones? Si vamos o no. Ahora, yo no hablaría de una tercera fuerza en realidad, hablaría, digamos, de una alternativa, que hay que construirla. ¿Ya? ¿De qué es lo que se requiere en Chile? Es una alternativa. Ahora, una alternativa no se construye por decreto. ¿Ya? No es una hoja. Es un proceso, es un camino que hay que recorrer para que la sociedad y en particular los sectores populares te vean como su alternativa. Por lo tanto, estamos hablando de mucho tiempo perdido a esta fecha. ¿Ya? ¿Qué es lo que vaya a resultar? No sé, la verdad es que no tengo idea, digamos, qué es lo que va a resultar de esos acercamientos. Digamos, ¿ya? Lo que sí nos parece, digamos, que los partidos que han estado de izquierda, entre comillas, digamos, dentro de la nueva mayoría, no precisamente han cumplido, digamos, un rol determinante, digamos, ¿no? Y eso es expresión de eso en la CUT. Pues, bueno, ¿ya? Los procesos, digamos, que se han vivido en la CUT. Hoy día, extrañamente, digamos, la diputada comunista propone ya la rebaja de la cantidad de horas de trabajo, ¿verdad?, por el mismo salario, cosa, digamos, que es muy justa, pero en periodo electoral, porque no lo planteó, entonces luego se le ocurrió ahora. ¿Ya? Ahora le dijeron, no, porque están trabajando, lo que están tratando, digamos, es de buscar apoyo en donde lo han perdido. ¿Ya? Estamos hablando fíjate que estamos hablando de partidos extremadamente pequeños, ¿sí? O sea, un partido que decía como, yo no me acuerdo si era el Partido Socialista o no, pero que hablaba, digamos, de 100.000 militantes. Con suerte tiene 18.000. Ahora uno dice, esos 18.000 militantes funcionan en su respectiva base, tienen discusión. Militan realmente. ¿Ya? Militan. No, eso es falso. Eso es falso. ¿Ya? ¿Ya? Se descubrieron en distintos momentos una cantidad de firmas falsas y cosas por el estilo que, entonces, por lo tanto, digamos que hace que todo sea de mentira. Ahora, yo creo que respecto a este tema y las complicaciones, van a tener que ir buscando la salida, digamos, de ley, así como la de la democracia cristiana de 9 horas, digamos, por ahí, porque metieron las patas en su inscripción, y van a tener que ir buscando, digamos, la salida, porque si la idea, digamos, de ser transparente, saben que no pueden serlo. ¿Ya? No pueden ser transparentes porque significaría que sean todos bajos. ¿Ya? Todos caen, digamos, definitivamente. Nosotros no. ¿Ya? Entonces, no somos parte. Sobre el tema presidencial. Entonces, mira, hasta ahora no tiene candidato presidencial. Si tú me quieres decir, no tenemos candidato presidencial y podríamos llamar a votar nulo en primera vuelta. Pero se mantienen las conversaciones con las distintas... Nosotros decidimos conversar con todo el mundo.
¿ya? Con todo el mundo. Somos un partido político, ¿ya? Y como partido político tenemos que conversar con todo el mundo. Eso, lo que no significa que tú, por conversar con uno o con otro, ya llegues a acuerdo. No, estamos conversando, ¿ya? Pero hasta el momento, categóricamente, el MIR no tiene candidato presidencial, ¿ya? Y está analizando seriamente la posibilidad de convocar a votar nulo en primera vuelta. Cambiando de tema, sobre la situación partidaria. El MIR el año pasado fue un tema bastante visto en la prensa y polémico, por decirlo de alguna forma, la legalización del partido. Se juntaron firmes en varias regiones, no se logró legalizar el partido. ¿Cuál es el análisis del MIR sobre este proceso? ¿Cuál es la experiencia que saca? Sí, efectivamente no lo logramos. Y eso uno puede analizarlo como algo, digamos, negativo, es decir, desde el momento en que no habría gustado tener al MIR legal, porque somos parte y es un derecho, digamos, nuestro legal. Por lo tanto, ¿cuál es la enseñanza que nosotros sacamos? No, que debemos seguir bregando por el cambio de la ley de partidos políticos, ¿ya? La ley de partidos políticos hace tan engorroso tu existencia, ¿ya? Que es evidentemente hecha para que determinados partidos, digamos, sí lo tengan. Partidos que tienen plata, partidos, digamos, que cuentan entre sus amistades o entre sus propias militancias, digamos, a los notarios correspondientes, cosa que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que aquí hay que cambiar efectivamente la ley de partidos políticos. Nosotros como partido existimos, ¿sí? No está legal ahí, pero no somos ilegales, ¿verdad? No somos ilegales, somos de hecho, y esa ha sido nuestra historia. Por lo tanto, la enseñanza principal es que nosotros tenemos que seguir bregando porque de verdad exista una una ley electoral que permita a las personas que quieren construir un partido político, digamos, lo hagan con las facilidades que se le dan, no las dificultades, sino que las facilidades y obviamente que para nuestro partido no podrá ser de una manera distinta si somos parte de la historia de Chile. O sea, no somos como Evópoli, que nació hace un año, 2 años, ¿ya? Con las discrepancias que tenemos, por supuesto, con los textos escolares, el MIR aparece en la historia, ¿me entiendes? O sea, y nos puede decir, no, ustedes no pueden. ¿Cómo? ¿La gente cómo respondía a los stands del partido? En general, dígame, yo diría que sí, ha sido bastante positivo, ¿ya? La actitud de las personas era, sí, tenía que firmar, firmaba, pero ya de ahí había que llevarla a la notaría, ¿no? Y ahí ya se complicaba el tema, y ya, entonces, claro, pero la gente, digamos, sí, yo diría que hay militancia importante, digamos, para nuestro partido. Bueno, compañero Demetrio Hernández, secretario general del MIR, muchas gracias por esta entrevista, y a toda la gente que hoy día nos visita, muchas gracias por su preferencia en nuestro canal de YouTube, y ojalá puedan estar en otra oportunidad, en otra entrevista con Demetrio o con otro entrevistado. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Francisco.